Hola, bienvenidas a mi canal Ros Gurumi. En el video de hoy, chicas, vamos a hacer un muñequito muy sencillo, pero muy bonito. De este muñequito que los nenes han estado mucho viendo por medio de internet, videos. Espero y les vaya a gustar, lo vayan a realizar. Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. ¿Sale? Les voy a estar dejando también en la descripción del video mi página de Facebook, que es donde realizamos amigurumis totalmente en vivo. Las invito para que vayan y se unan. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este muñequito. No se los puedo mostrar porque lo vamos a hacer, lo voy a hacer junto con ustedes, ahora sí por así decirlo. No lo he realizado, apenas lo vamos a realizar todas juntas. Entonces vamos a utilizar los siguientes materiales. Este es el material que vamos a ocupar, va a ser azul, amarillo y rojo, ¿sale? Yo voy a estar utilizando el gancho del número 2. Tijeras, marcador de vueltas y que no les falte tanto como el pegamento o silicón caliente y la guata. ¿Sale? Vamos a comenzar. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo estoy utilizando, chicas, el hilo de hilaza. ¿Sale? Yo estoy utilizando de ese hilo. Siempre por lo normal, siempre utilizo el hilo cristal, hilo cadeneta o el de la abuelita. Pero ahora estamos realizando hilaza. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí el marcador. Y vamos a iniciar con la vuelta número 2. En la vuelta número 2 vamos a hacer aumentos. Ya saben que aumentos son 2 puntos en un mismo punto. Ay, perdón, déjenme que se me atora el hilo. Dos. ¿Sale? Vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos. Ya saben que al final de la vuelta les tienen que dar a 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta 2. Aquí estamos realizando la cabecita. ¿Sale? Estamos realizando la cabecita. Es un amigurumi sorpresa para ustedes. Espero y les guste. Vamos a hacer la vuelta número 3. Terminamos la vuelta 2. Ahora hacemos la número 3. La número 3 va a ser un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Solamente la vuelta 3. Terminamos la vuelta 3. Ahora en la vuelta 4 vamos a hacer un punto. Yo estoy haciendo vueltas cerradas, ¿sale? Porque como está muy delgadito el hilo, se me marca mucho el marcador, chicas. O sea, me deja muy grande el hoyito del marcador. Entonces yo estoy haciendo las vueltas corridas. Si ustedes quieren hacerlo en espiral, lo pueden hacer, seguir haciendo. Vamos a hacer, ya hice yo un punto, enseguida un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta 4, que fue un punto, un aumento. En la vuelta 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos. Solamente la vuelta número 5. Terminamos la vuelta 5. Ahora vamos a realizar la vuelta 6 vamos a empezar con un aumento y luego 2 puntos. Aumento y 2 puntos. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. 2 puntos, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Terminamos la vuelta 6.
Terminamos la vuelta 6, 2 puntos, un aumento. Seguimos con la vuelta 7. En la vuelta 7 vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos. Solamente la vuelta 7. Terminamos la vuelta 7. Seguimos con la vuelta 8 y vamos a hacer, déjenme ver. En la 8 vamos a hacer, chicas, 3 puntos y un aumento. Sale 1, 2, 3 y un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. 3 puntos, un aumento. Al final de la vuelta les tienen que dar 30 puntos bajos. Terminamos la vuelta 8. Ahora vamos a hacer la vuelta 9, 10 y 11 de un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Vamos a hacer 3 vueltas, que es la vuelta 9, 10 y 11. Haciendo un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Llegamos a la vuelta 11 y así les tiene que ir quedando el trabajo. ¿Sale? Ahora vamos a hacer en la vuelta 12. Vamos a hacer 14 puntos. 1, 2, 3, 4 y así hasta realizar 14 puntos. Ya que tengamos los 14 puntos, ahora vamos a realizar un aumento. ¿Sale? Nuevamente hacemos 14 puntos y al finalizar un aumento. En total van a tener en total van a ser 32 puntos bajos. Terminamos la vuelta 12 con 32 puntos bajos. En la vuelta 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 32 que tenemos. Solamente la vuelta 13. Terminamos, chicas. Vamos a cortar hebra larguita porque vamos a coser. En los materiales incluyan también una aguja lanera o aguja de punta chata, chicas, ¿sale? Vamos a ensartar nuestra aguja al hilo. Vamos a cerrar la cabecita uniendo ambos puntos. ¿Sí? Vamos a ir cerrando punto por punto. De esta forma, dejen que enfoque bien la cámara. Así. Puntito por puntito. Vamos a ir cerrando. Antes de cerrar todo, bueno, ya cuando vayamos por un ejemplo aquí a la mitad, vamos a rellenar. Vamos a dejar un pedacito para rellenar, chicas. Y lo vamos a terminar de cerrar, ¿sale? Ahorita lo rellenan. Terminamos la cabecita y así nos tiene que quedar, ¿sale? Vamos a iniciar con el cuerpo. Para el cuerpo vamos a realizar 6 cadenas. Vamos a subir 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sale? Vamos a hacer, enseguida de las 6 cadenas, vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y en esta última cadenita que tenemos aquí vamos a realizar 3 puntos bajos en esa misma cadenita. Viene siendo aumento triple, ¿sale? ¿Por qué triple? Porque son 3 puntitos en una misma cadena, ¿sale? Ya después de realizar los 3 aumentos triples vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y al final un aumento. Y así terminamos la primera vuelta.
Terminamos la primera vuelta y iniciamos con la segunda, chicas. ¿Sale? Déjenme, yo hago vueltas igual cerradas para que no me marque tanto el marcador. ¿Sale? Vamos a hacer ahora la vuelta número 2. Vamos a empezar con un aumento. ¿Sí? Ahí hice otro punto en ese mismo punto. Y luego vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego vamos a hacer 3 aumentos. Va el primer aumento. Déjenme jalo la hebrita. El segundo aumento. Y el tercer aumento. ¿Sale? Y ahora vamos a realizar 3 puntos bajos nuevamente. 1, 2, 3. Y en estos 2 puntitos que nos sobran vamos a realizar 2 aumentos. 1, 2. Y terminamos con 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta 2, iniciamos con la vuelta 3. Para la vuelta 3 vamos a hacer un punto, que es el que yo ya realicé. Enseguida un aumento. ¿Sale? Y luego vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Y luego vamos a hacer un punto, un aumento. Vamos a hacerlo por 3 veces. Llevamos una, nuevamente un punto, un aumento, llevamos 2, un punto, un aumento y llevamos 3. ¿Sale? Así lo vamos a hacer por 3 veces. Y luego enseguida vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3. Y luego vamos a hacer un punto, un aumento. Vamos a hacerlo por 2 veces. Llevamos 1, un punto, un aumento y son 2. ¿Sale? Cerramos la vuelta. Iniciamos con la vuelta 4. Ahora vamos a hacer de la vuelta 4 a la vuelta 6. Va a ser 4, 5, 6, 3 vueltitas de un punto en cada punto de los 24 que tenemos. ¿Sale? De la vuelta 4 a la vuelta 6. Llegamos a la vuelta 6. Vamos a realizar la vuelta 7. En la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. 2 puntos, una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta 7. Ahora vamos a hacer la vuelta 8 y la vuelta 9 haciendo un punto en cada punto de los 18 que tenemos. La vuelta 8 y la vuelta 9. Llegamos a la vuelta 9. Ahora seguimos con la vuelta 10. En la vuelta 10 vamos a hacer un punto y una disminución. ¿Sale? Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Un punto, una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Y terminando esta vuelta vamos a rellenar. Ahora ensartamos nuestro hilo del cuerpecito. Lo vamos a dejar larguito para coser a la cabeza. Y vamos a coser a la cabecita. Ya saben que es tomando un punto de la cabeza y un punto del cuerpecito. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Un punto de la cabecita, un punto del cuerpo. ¿Sale?
así hasta tener ambas piezas unidas. Terminamos de unir, ahora vamos a esconder la hebra. Ya saben que es haciendo primero un nudito. Vamos a hacer un nudo y vamos a esconder la hebra por varias veces. Varias veces escondemos la hebrita. Y cortamos. Y así les tiene que quedar la cabecita con el cuerpo, ¿sale? Ahora vamos a realizar los bracitos. Para los piecitos vamos a hacer, van a ser lo mismo piecitos y los bracitos, ¿sale? Van a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Vamos a hacer 15 cadenitas. Perdón, va a ser nada más menos cadenas para los bracitos, pero para las patitas van a ser 15 cadenas. Nos regresamos con puros puntos bajos. Así nos regresamos todo hasta terminar todas las cadenitas. Y aquí cuando lleguemos ya al final vamos a dar nuestros cierres, punto deslizado, cadenita y cortamos pequeño, ¿sale? Y así vamos a hacer otra más para que sean las dos patitas que vamos a ocupar. Miren, para los bracitos vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a dejar en puras cadenitas. No vamos a regresar con puntos bajos. Entonces vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para que los bracitos queden, vamos a hacer una más 16. Para que los bracitos queden flaquitos. No los queremos gorditos. Entonces vamos a hacer 16 cadenas. Que es donde le apretamos y van a quedar 15. ¿Sale? Y vamos a hacer otra más para que sean las dos que vamos a ocupar. Terminamos con el color azul. Ahora vamos a empezar el color amarillo, que es lo que vamos a hacer los piecitos y los bracitos. ¿Sale? Ok. Para los bracitos vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Que fue la primera vuelta. Ahora vamos a iniciar la segunda vuelta. Ay, permítanme que está muy allá el hilo y no me deja. Dejen abrir un poquito el punto porque queda muy cerrado. Vamos a abrir con el marcador. Vamos a hacer la segunda vuelta. Para la segunda vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta van a tener 9 puntos bajos. Y así terminamos la vuelta 2. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Sí, solamente la vuelta número 2. Perdón, la vuelta 3, chicas. La vuelta 3. Solamente la vuelta 3 de un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Iniciamos la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a hacer... Empezamos con una disminución y un punto. Una disminución y un punto. Al final les tiene que dar 6 puntos bajos. Terminamos y vamos a hacer nuestro cierre. ¿Sí?
Y de estas, chicas, vamos a hacer 4. Sí, vamos a hacer 4 piezas de estas que van a ser lo que vienen siendo los 2 bracitos y las 2 patitas. Van a ser 4 piezas de estas. Ya que tengamos las 4 patitas, bueno, vienen siendo 2 para bracito y 2 para patitas, ¿sale? Vamos a irnos con el color rojo y le vamos a hacer, para quien quiera realizarle la boquita de tejido, o si tienen pintura textil, déjense la muestro de color rojo. Esta es la pintura textil, es para pintar en tela, también pueden usar pintura acrílica. Cuando lavan sus amigurumi no se despinta, chicas. Lo único que les recomiendo es de que cuando la vayan a aplicar en su amigurumi ya hayan puesto todas las piezas, para que cuando vayan a pintar su amigurumi no lo vuelvan a tocar y, o sea, toquen la pintura y toquen su muñequito y se les va a manchar. Y ya saben que pues ya no se quita, ¿sale? Quien tenga pintura puede pintarlo, y si no, puede con hilo de color rojo, ¿sale? Ok, con hilo rojo vamos a hacer la boquita y vamos a hacer 10 cadenas, chicas. 10 cadenitas, vamos a subir 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cortamos. Y la boquita va a ir de esta manera, de lado a lado. Dios, déjenme acomodo bien. Así, de lado a lado, ¿sale? Así la vamos a pegar. Entonces vamos a tener todas las piezas, chicas, porque vamos a armarlo. Listo, chicas, vamos a empezar. Vamos a empezar colocándole. Tiene un hoyito aquí, cada pieza amarilla tiene un hoyito, ¿sale? Vamos a abrirlo un poquito y vamos a ensartar un pedacito nada más de la patita para que nos quede de esta forma, ¿sale? Un pedacito nada más. Para eso vamos a ponerle tantito pegamento. Colocamos tantito pegamento, lo ensartamos poquito. Vamos a ayudarnos un poquito con para que pegue, ¿sale? Y ahora sí cortamos la hebrita. Volvemos a agarrar otra piececita, la abrimos tantito. Ponemos tantito pegamento. Vamos a ensartar poquito. Nos ayudamos tantito así para ensartarlo. Igual los bracitos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo mismito, chicas. Vamos a ensartar un poquito. Nuevamente el otro. Y lo ensartamos. Vamos a cortar hebra. ¿Sale? Ahora miren, así les va a quedar las manitas. Tienen que colgar tanto como las manitas como las patitas. Ustedes pueden, ya sea que estas sean las patitas y estos los bracitos, o estos las patitas
y los bracitos, como ustedes gusten. A mí me gustó más que las flaquitas sean los bracitos, entonces yo voy a poner tantito silicón y vamos a colocársela aquí para los bracitos. Agarramos la otra igual. Lo pegamos del otro lado. Perdón que me salga de la cámara, una disculpa. Así. Ahora las patitas. Vamos a pegarlas de esta manera. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle tantito aquí. Déjenme ver cómo se vería mejor. Yo creo que así. Y vamos a ensartar. Esperamos un ratito que pegue, chicas. Ya saben que es una aquí. Déjenme ver cómo la pegué, de qué forma. Así. Igual, ¿sale? Y así vamos a pegarle tanto como sus manitas y sus patitas. Vamos a colocarle la boquita. Vamos a acomodársela porque tiene su sonrisa, chicas. De esta manera. Entonces déjenme poner uno aquí para que no se me mueva. Hacia abajo y hacia arriba, aquí así. Vamos a ponerle silicón. Vamos a hacerle hacia arriba. Déjenme coloco un puntito de donde vamos a poner el otro para que no se nos pierda y nos quede exactamente. Bueno, no quiere pintar esta pluma, chicas, como ven. Ahí así. Bueno, ahí así se ve un poquito de marca. Entonces vamos a ponerle aquí. Sonrisa. Vamos a ponerle pegamento de esta manera. ¿Sale? Los ojitos, miren, si ustedes van a poner ojitos de seguridad, o se los quieren pintar o se los quieren bordar, ¿sale? Yo se los voy a poner contando de arriba hacia abajo, va a ser en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre las 6 y las 7, con 1, 2, 3, 4, 5 de separación, ¿sale? Pero recuerden que esto lo tienen que hacer antes de que cierren su cabecita. Déjenme le pinto una marquita y otra marquita. Ponemos nuevamente silicón. O pueden también, miren, si ya pegaron su cabecita, si ya la pegaron, pueden hacer también, allá ven que los ojitos de seguridad tienen su palito, su piquito para que pongan el broche de atrás. Pueden cortárselo y colocárselos así como se los estoy colocando yo. ¿Sale? Vamos a ponerle tantito color blanco.
aquí a los ojitos, para que quede de esta manera. Vamos a hacer así para que quede un poquito de lucecita, chicas. Déjenme hago de aquí de abajo. Miren, bueno, ahorita que se despegó vamos a ponerlo así. Colocamos silicón. Pasa que no puse suficiente pegamento, chicas, pero ya le vamos a poner. ¿Sale? Sacamos el hilo poquito. De esta manera, ¿sale? Vamos a hacer nudito. Ya saben que es para que no se nos deshagan las piezas, chicas. Perdemos más la hebra y cortamos. Y así les tiene que dar su muñequito. Y así les tiene que quedar su muñequito Googie Googie. Así se llama, chicas. Para quien quiera realizarlo, hacérselos a sus nenes, porque ya ven que ellos son los que les encanta este muñequito. Espero y les guste y sea de su agrado. Ya saben que si lo realizan pueden compartírmelo en el grupo de WhatsApp. Las que estén en el grupo de WhatsApp y las que estén en el grupo de patrones amigurumis gratuitos en Facebook, ahí también los pueden compartir, ¿sale? Bueno, pues esto sería todo, chicas, espero les haya gustado. Es un pequeño detallito para sus nenes, para que se los regalen. Y esto sería todo, chicas. Hasta luego, que tengan un excelente fin día. Hasta luego, bye.